Mis hermanos, el jueves pasado vine aquí a visitarle y encontré la anciana Eridaña predicando una palabra que yo tenía en mente. Y yo dije, Dios mío, ese era mi mensaje, pero yo tengo que cambiarlo. Somos hijos de Dios, ¿verdad? No somos cualquier. Entonces, hablando, orando a Dios, entonces nos llevó a otro tema. El tema tiene su título antes de entrar, que es el camino. Pero para iniciar, vamos a leer en el libro de Juan 14, 1 hasta 6. Mientras que estamos buscando, de verdad agradezco el pastor que no está presente por esta invitación. Agradezco al consejo pastoral, agradezco a los diáconos y agradezco a todos los ministros, líderes que me están llamando, especialmente la diaconisa Maricruz, en qué le puedo servir para este mensaje de hoy. Y de verdad me siento muy feliz de estar con ustedes. Juan 14, del 1 hasta el 6. Vamos a ponernos de pies para leer esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Puede sentarse. Que nuestro Padre bendice esa palabra y que nuestro Padre me usa como un tubo y su palabra va a fluir dentro de mí para que ustedes puedan salir de aquí con más bendición, porque ustedes son personas bendecidas. Mis hermanos, el título es El Camino. Sabemos hoy en día, con la tecnología, si alguien está en un sitio y quiere llegar en otro sitio, es difícil perder, porque tenemos mapa. Tenemos el mapa mundial y tenemos el mapa de todos los países con definiciones, con nombre, con calle. Edificio que hay en este lugar tiene su nombre. Y tenemos también el punto de nuestra ubicación. Estoy en tal punto y con los celulares, entonces se pueden ver dónde estamos. Y al saber dónde estamos, tenemos la idea hacia dónde queremos llegar. Y nosotros como cristianos tenemos la Biblia como un mapa. En el mundo secular tenemos el mapa mundial. Y hay sitios que uno quiere llegar, le cuesta más dinero llegar a ese sitio, dependiendo del camino que vas a escoger. Si vas a escoger un camino corto, vas a llegar con menos dinero. Si vas a escoger un camino largo, va a gastar más dinero. Pero para llegar hacia el Padre, tenemos solamente un camino. Y el camino es Jesucristo.
Por eso el tema, el camino de los mejores tesoros es Jesús. El objetivo de este mensaje es motivarles para que siempre estemos en el camino del reino. Pasa lo que pasa, tenemos que permanecer en el camino del Señor. La palabra camino quiere decir en latín caminus, y la palabra tesoros quiere decir también tesaurus. Son palabras derivadas del idioma latino. Entonces, hoy sabemos muy bien que para llegar en el lugar celestial, en el lugar que Cristo nos dice claramente que va a preparar para nosotros, tenemos que estar en Cristo. Por esta razón, Juan en un momento dado había analizado el libro de Mateo, había analizado el libro de Marcos y había analizado el libro de Lucas y vio que hacía falta algo, porque Mateo, Lucas, Marcos escribía para un público especial, pero él quería escribir para todo el mundo y quería presentar a Jesús como Dios, el camino, el Salvador, el pan de vida. Es decir, que todo lo que vamos a necesitar está en Jesucristo. Por eso, cuando Jesús hablaba, estaban los discípulos con él. Y Tomás, de una forma, va a hacer una pregunta, porque él no sabía en dónde que Jesús, el lugar que Jesús le estaba hablando. Pero por eso, en Juan capítulo 14, del versículo 4, Jesús, después de pasar un tiempo con los discípulos, explicándolos paso por paso lo que tiene que ver con el reino de Dios, hablándole, explicándole lo que realmente el propósito de Dios para los seres humanos. Jesús pasaba tiempo para hablar en parte, en parábola. Después él tenía que sentarse con los discípulos para explicar el significado de cada parábola que él hablaba. Entonces llegó un momento, Jesús Cristo pensaba que todos los discípulos estaban en el mismo lugar que él. Pensaba que los discípulos tenían el mismo pensamiento que él. Y él empezó a hablar de una forma explicando que él va a ir a preparar un lugar para nosotros, para los discípulos en ese entonces y hoy en día para nosotros. Y él dice en el versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Porque Jesucristo ahí quería hablar con los discípulos explicándole ya, usted tiene un nivel para avanzar. Usted tiene un nivel para comprender. Usted tiene un conocimiento básico para avanzar en el camino en el camino que va a llevar hacia el Padre. Pero los discípulos empezaron a escuchar por a ver qué quería decir eso ahí. Porque los discípulos, mientras que Jesús hablaba, estaban pensando en un lugar terrenal. Estaba pensando en un espacio físico donde ellos podían ver con los ojos humanos. Pero Jesús estaba pensando en un lugar celestial, donde que la gente no puede ver con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Y ahí cuando Tomás hace la pregunta, se podía decir que el hombre le gusta preguntar, no, porque él tenía que hacer esa pregunta para recibir la respuesta de Jesús en este momento. Por eso la respuesta que vino Jesús en el versículo 5 le dijo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es decir, que si vamos a entrar ahí, la repetición de una explicación para muchas personas no es necesaria, pero no cabe duda, para otro grupo de personas es necesaria. Hacer repetición, decir la cosa una vez y una vez más,
Porque hay personas a la primera vista entiende todo. A la persona mirando los ojos y hacen un gesto entiende todo. Pero hay personas que se necesita una explicación definida. Hay personas que se necesita prueba. No solamente explicación, pero prueba. Hay que demostrar la razón del por qué esto es así. Entonces hoy en día estamos viviendo en una generación de Tomás que hace preguntas y se necesita una respuesta. Y de esa respuesta viene la fortaleza de su fe en la palabra. Porque la palabra dice, la Biblia nos dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? Es que escuchar la palabra de Dios. Así, mi hermano, Tomás hacía una pregunta y hacer la pregunta de una forma podemos reír. Pero él no hacía la pregunta de manera personal. Pero él usa, no sabemos. Es decir, que hoy en día, él en ese momento se podía pensar, estaba pensando que no sabemos, hablando de Pedro, hablando de los discípulos que estaban alrededor de él. Pero en este mundo hoy en día, muchas personas no saben el camino. Por eso estamos al servicio del Señor, no solamente para escuchar la palabra, conocer el camino, y hay que enseñar el camino a los demás que todavía no saben el camino. Así, Jesús entendía perfectamente la pregunta de Tomás. Y va a decir en Juan 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hablando de este camino, mis hermanos, la Biblia relata en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 24. Si hoy en día estamos buscando el camino y porque en un momento dado, por algo que cometimos, por el pecado, perdimos el lugar donde estábamos. Perdimos el lugar donde estábamos. Y ahí, Génesis 3, versículo 24 dice, luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espalda ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Adán y Eva, en un momento dado, por un error que cometieron, perdieron el lugar donde estaban ellos en ese entonces, que era el huerto de Edén. En ese lugar ellos se sentían bien, no había problema, no había dificultad, no había enfermedad, no había nada. Ellos vivían, se gozaban de la vida que Dios le había dado. Pero por el pecado, el enemigo entró en sus vidas y hicieron que ellos cometieron el pecado. Y como Dios, cuando habla una cosa y lo que Él dice es eso que se va a realizar y Él no miente, entonces así mismo Dios había dicho a esa pareja, el día que comes esto, entonces morirá. Entonces ellos perdieron la relación espiritual con Dios en ese entonces. Así que ellos querían retornar para ver si ellos podían tocar y coger un fruto del árbol de la vida, pero era prohibido, porque no era el momento para hacer esto. Por eso Dios custodió este camino, puso una espalda ardiente y ellos no podían avanzar para tocar un fruto del árbol de la vida. Tenía que esperar tiempo y tiempo para que Jesús podía venir en un momento donde que el ser humano era en una situación de debilidad, según la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8. Entonces Jesús va a venir cuando el ser humano
estaba en un momento de debilidad, estaba en un momento difícil, estaba en un momento donde no había paz. Entonces ahí va a llegar nuestro Salvador. ¿Para qué? Para sacarnos del castigo de la muerte. Por eso más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Es decir que en esa parte, cuando Jesús está hablando, yo soy el camino, porque Él es el camino, porque Él en la cruz del Calvario, entonces terminó de hacer la obra que traza el camino para nosotros podemos pasar. Y por eso nuestro Dios va a hacer su trabajo de tal manera que en el Salmo 24 va a llegar un momento donde se va a decir: abre la puerta, que el Rey de Gloria entre. ¿Y quién es el Rey de Gloria? Jesucristo es el Rey de Gloria, porque Él es el único que era capaz de hacer el camino. Y ahí, desde que Jesucristo murió en la cruz, ya la espalda se cayó. Desde que Jesucristo murió en la cruz, ya el ángel que estaba ahí cuidando el camino ya no está, porque ahí se abre la puerta, se deja pasar al Rey de Gloria, se deja pasar al Cordero, se deja pasar al León del tribu de Judá. ¿Para qué? Para que nosotros que somos imperfectos podamos alcanzar la perfección por medio de ese varón perfecto, que es nuestro Dios Jesucristo. Muchas cosas hay en este camino. El tiempo tenía que esperar. Cuando Jesús murió en la cruz, entonces Él terminó la obra de hacer el camino. Y cuando llegó el Espíritu Santo, según la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 2 y 4, nos dice que el Espíritu Santo descendió en forma de fuego, de lengua de fuego, y reposó encima de todo aquello que estaba en este lugar, en el aposento alto. Y ellos empezaron a hablar en idioma, diferente idioma. Y dice que y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablen. Así que en ese lugar, todo aquello que hablaba un idioma tenía la capacidad de escuchar. Y ahí podía decir Dios. Ahí fue que inauguró el camino para el mundo entero. Ahí que fue yo puedo entrar ahora en este camino, porque yo tengo la conexión con Jesucristo. Ahí nosotros podemos entrar en este camino porque aceptamos a Cristo. Ahí todos los hermanos que nos están viendo pueden entrar en este camino aceptando a Jesucristo como Salvador. La palabra de Dios es para todos. No tiene límite. Porque si nosotros podemos hablar del camino que es Jesucristo, es porque algo pasó. Y pasó según Juan 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora tengo la esperanza de vida eterna. Lo primero que yo puedo tener como esperanza es la vida eterna. Y vida es lo que todo el mundo quiere. Nadie quiere morir. Todo el mundo quiere tener la vida eterna. Es decir que cuando uno no tiene a Cristo, tiene vida, pero no tiene vida eterna. Pero la forma de tener vida eterna es aceptar a Cristo como Salvador. Nosotros podemos decir con fuerza, con energía, en el camino del Señor tenemos un tesoro más, que es la vida eterna. Y esa vida eterna no se consigue por otro lado, sino cuando yo tengo a Jesucristo como mi Salvador. Por esa razón, mis hermanos, no podemos echar fuera, no tenemos ir para atrás, no tenemos pasar por otro camino, porque en este camino tenemos que permanecer siempre, porque en este camino vamos a alcanzar la vida eterna en Jesucristo.
Dentro de lo mucho camino, existe mucho atajo que permite uno llegar más rápido, pero muchas veces los atajos salen muy caros. Porque en una situación dada, si tú pasas por un atajo y aparece una oscuridad, o sea, no hay mucha gente, y aparece un ladrón, te puede quitar la cartera o un celular, lo que sea, porque pasaste por un atajo. Y hoy en día, espiritualmente, nos gusta pasar por los atajos. Y los atajos no son muy buenos. Es mejor caminar en el camino. Es mejor tener los ojos en el Señor y caminando en la línea como debe de ser. Porque si salimos del camino normal, secular, podemos encontrar dificultad. Pero cuando salimos del camino espiritual, lo que vamos a encontrar son problemas con el demonio. Porque no vas a querer atacar, no vas a querer disminuir nuestra fe en Jesucristo, no vas a querer poner cosas en nuestra mente para decir, esa gente molestan, esa gente por aquí, esa gente por aquello. Entonces no podemos apartar del camino del Señor. Tenemos que quedarnos siempre ahí, trabajando duro para avanzar y avanzar y avanzar. Porque la segunda cosa podemos encontrar en el camino de Dios es el amor. El amor es lo mejor que podemos encontrar en el camino del Señor. Porque según el libro, la primera carta de Corintios, capítulo 13, ahí se habla del amor del versículo 4 a 7, que nos dice que el amor tiene una fuerza. El amor tiene una fuerza y es capaz de sufrir. Y Jesús sufrió por nosotros. Seguí diciendo, el amor es paciencia. El amor trae alegría. Cuando uno tiene el amor dentro del corazón, uno se siente diferente. Porque cuando llegue el amor en mi corazón, el odio no se puede quedar. Es decir, cuando tengo el amor en mi corazón, cualquier cosa alguien me hace, le voy a perdonar porque tengo el amor en mi corazón. Es un tesoro que no se puede faltar cuando estamos caminando en el camino que lleva a la vida eterna. Mas, después del amor, que es un sentimiento hacia otra persona, que naturalmente nos atrae junto, también hay que ver amor de hermanos. Hoy podemos decir, este año, 2019, ha sido un amor muy fuerte dentro de las congregaciones Cristianas de Puerta Abierta. Porque hemos trabajado por la unidad de las congregaciones. Hemos trabajado por el crecimiento. Y eso lo hace el amor. Estando en el camino del Señor, vamos a encontrar el gozo, que es un sentimiento. Este gozo nos permite tener un deseo de vivir, porque la persona que tiene una tristeza se siente siempre muy abatida, se siente muy desplomada. Pero cuando tenemos el gozo, que es un sentimiento de complacencia, entonces vamos a tener alegría y el ánimo para vivir. Porque cuando yo estoy en el camino del Señor, yo sé que yo voy a tener más adelante la vida eterna con seguridad. Entonces, cuando yo voy caminando en este camino, encontré con el amor. Entonces yo tengo amor hacia mi Dios, amor hacia lo prójimo, amor hacia todo el mundo sin excepción. Y cuando voy en este camino, como yo tengo amor en mi corazón, voy a chocar con el gozo y le voy a recoger y le voy a poner dentro de mí para seguir viviendo. Y no solamente el gozo, yo voy a tener la paz, porque la paz interior es muy importante.
Muchas veces hemos pasado por dificultad durante el crecimiento. Muchas veces hemos pasado por problemas diferentes. Muchas veces hemos sentido un sentimiento de rechazo. Pero cuando tenemos a Cristo, tenemos amor, tenemos paz, tenemos esperanza de vida interna y tenemos gozo, entonces tenemos la sanidad interior. En el camino, esa paz nos va a poner a relacionarnos uno con el otro de manera especial, con armonía, y no va a haber conflicto. Y cualquier conflicto que viene por aquí, por allá, entonces el amor, el gozo, la paz, vas a trabajar contra el conflicto y el conflicto se va, porque el conflicto no es un tesoro de Dios, pero es un tesoro del diablo y no vamos a echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. En el camino también, como es un camino de tesoro, vamos a encontrar la paciencia de uno con el otro. Porque muchas veces para avanzar, para ir adelante, necesitamos esperar a los demás. Muchas veces explicamos una cosa de una forma, de otra forma. El otro no puede entender, pero hay que tener paciencia para seguir explicando. Y lo podemos hacer cuando estamos en el camino de Dios. Porque el mundo, como funciona, no tiene paciencia. Es ahora o ahora, nunca no. Ahora es y ahora, punto. Pero con Cristo vamos a tener paciencia. Porque vamos a tener paciencia para soportar a los demás. Y cuando estamos en ese camino también nos llega la bondad. Y la bondad es una cualidad muy buena para avanzar. Y eso nos va a poner a tener una inclinación hacia para hacer el bien. Porque la bondad nos permite de hacer el bien donde quiera que llegamos. Y sin pensar en nada, vamos a seguir hacerlo. Y en el camino, mientras que vamos avanzando, paso firme, porque Dios nos ha preparado el camino y Jesús el camino, vamos a tener más fe para seguir avanzando. Y la fe hace mueve la montaña. Y cuando oremos con fe, entonces Dios va a escuchar. Entonces, en este camino también existe el mansedumbre, condición de ser manso. Muchas veces venimos de una familia que son personas muy guapas. Por cualquier cosa se explota. Pero cuando caemos en la familia de Dios, entonces la guapesa se va. Y el amor entra. Y somos una persona manso y mansa. Persona diferente. Entonces en ese camino vamos a tener una vida de moderación. Una vida de tranquilidad. Una vida de gozo. El camino es para todo. El camino es para mí. El camino es para ti. El camino es para aquello todavía que no tiene a Jesucristo. Y el camino está abierto para que todo aquello que quiere entrar, pueda entrar y gozar sin problema y caminar en línea. Este camino, mi hermano, no podemos apartar de este camino. Este camino es tan bueno, uno tiene que mantenerse ahí. Este camino no vas a conducir directamente a Jesucristo, a Dios el Padre. ¿Por qué salimos de ese camino? Por el pecado. Y Dios ha hecho todo lo posible para que regresemos una vez más al camino. Y nosotros que estamos aquí en esta noche, estamos dentro del camino. Y dentro de ese camino estamos bien. No hay más lugar que mejor de estar en la presencia de Dios. Tenemos que mantener la perseverancia hacia nuestro Dios. Tenemos que mantener la perseverancia en los cultos. Tenemos que mantener la perseverancia en las actividades. Y tenemos que estar siempre en el camino. La diferencia que existe entre el camino natural
Es decir, se puede marcar, se puede ver, se puede notar. Pero en el camino de Dios no se puede ver nada. ¿Estamos claros, verdad que sí? En el camino de Dios no se puede ver nada. Solamente para poder estar en el camino tenemos que estar siempre en la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Y cuando obedecemos a la palabra de Dios, estamos siempre en el camino. Y a pesar de todos los problemas que se pueden presentar en el mundo, a pesar de toda la dificultad que se puede presentar en el mundo, a pesar de toda la traición que se puede presentar en el mundo, pero cuando estemos en Cristo, no importa nada porque estamos seguros con Él. Es decir que hay una esperanza diferente que el mundo no puede que no podemos hallar en el mundo. Porque hay un varón, según el libro Génesis, capítulo 5, el versículo 24, un varón que se llama Enoc. Ese varón, según la Biblia, nos dice que si vamos a leer en el versículo 22, y dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Había pasado 300 años. Y fueron todos los días de Enoc 365 años en la tierra. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc caminaba ¿con quién? ¿Y qué pasó? Desapareció. ¿Quién lo llevó? Dios. Un día de eso, que estamos vivos y que estamos muertos, sabemos Dios nos va a levantar y estaríamos con Dios, porque Dios ha hecho un trabajo tremendo. No has permitido entrar una vez más en el camino y tenemos la capacidad de tomar del fruto del árbol de vida. Y este fruto de ese árbol de vida es Jesucristo. Y lo tenemos desde hace mucho tiempo. Y a todo aquello todavía que no tiene ese fruto, lo invitemos a que entre también, porque el camino está abierto para todo el mundo. Y desde que entremos y tomamos este fruto, y entonces vamos a tener la esperanza de una vida eterna para siempre. Y una vida eterna para siempre. Hay gozo en Jesús. Hay salvación en Jesús. Si no sabemos el camino, Jesús nos va a enseñar el camino por medio de su palabra. No hay que tener miedo. No hay que tener temor. Siempre lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Confiar en Jesús. Y Él nos va a llevar en el lugar que Él quiere llevarnos. Y cuando Dios nos está llevando en el lugar de la vida eterna, en el lugar que Él está preparando para nosotros, entonces ahí no va a haber sufrimiento, ahí no va a haber temor, ahí no va a haber miedo, solamente va a haber gozo, paz, alegría de corazón. Y nos vamos a cantar a Dios la canción que siempre queremos cantar, porque Dios es fiel y su fidelidad es para siempre. Así, mis hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le proteja. Ha sido un placer para mí de estar con usted en esta noche para presentar este mensaje.